Ok, chicos, pues vamos a empezar la clase del día de hoy. Ya estamos todos reunidos, como en las misas dirían por ahí. Sí, amén. Ok, pues vamos a empezar con el material que me trajo su Máster. máster. Ay, ese máster. Nuestro queridísimo máster. Ok, Vamos a tocar. bueno, pues vamos a ver. Los temas que vienen aquí están interesantes porque vienen sobre los impuestos. Entonces, déjenme ver. Gasto público, ingresos, Así que voy a quitar todo esto que no. regulación Ok, vamos a ver jurídica. entonces los ingresos del Estado. ¿Sale? Ok, a ver, Yesenia, si nos haces favor de leer lo de los ingresos del Estado. Tipos de ingresos. Sí. Tipos de ingresos y características. El derecho fiscal no comprende únicamente los impuestos, sino la actividad del Estado encargada de obtener ingresos y los medios para obtener los mismos es por la vía de los impuestos, contribuciones de mejoras, aportaciones de seguridad social, derechos, aprovechamientos y productos. Ok, entonces parte de lo que comprende los impuestos, ya vimos para qué es para obtener ingresos, para poder hacer mejoras en las calles, para poder de alguna manera el Estado tener ese dinero y poder hacer aportaciones. Entonces se tienen que pagar impuestos, se tienen que pagar contribuciones, las aportaciones de seguro social. Entonces vamos a ver esa clasificación de impuestos, ¿ok? Ok. Dice aquí que los principios rectores de la tributación en México. Pongan mucha atención porque estos son temas de su segundo parcial. Entonces, a ver, Alejandro, si nos hace favor de leer esta parte, porfa, donde dice todas las contribuciones. Ok. Todas las contribuciones tienen que estar en ley y tienen que ser proporcionales y equitativas. La proporcionalidad y la equidad suelen parecer similares, pero la primera está enfocada a la capacidad contributiva del causante. Es decir, por ejemplo, si una persona tiene como ingreso 1 millón de pesos y otra persona tiene 10 millones, el, el tributo deberá pagarse según el siguiente principio. Cuanto más se tenga, más se tributa. Ok, obviamente pues no va a pagar los mismos impuestos el que gana 1 millón que el que gana 10 millones. Entonces, ahora sí que todo lo que nosotros generemos, pues tenemos que declararlo. Bueno, legalmente eso es lo que tenemos que hacer para poder pagar nuestros impuestos, que nos hagan las retenciones que deben de ser. Acuérdense que hay quienes a lo mejor trabajamos por nómina. Bueno, en mi caso en el colegio, trabajo por nómina, tengo un sueldo establecido y pues bueno, de ahí me hacen mis retenciones. Sin embargo, hay maestros, por ejemplo, o en algunas escuelas, donde te pagan por hora y tú tienes que irte a dar de alta en Hacienda y pagar tus impuestos, rendir tu declaración anual y hacer el pago de tus impuestos. Hay quien a lo mejor en los trabajos le hacen una retención cuando se trabaja por hora y el patrón es, bueno, entre comillas, el patrón es el que paga los impuestos, pero es porque ya te está descontando de ahí lo que te está pagando por hora. Entonces, hay diversas formas de que te hacen los descuentos, pero pues obviamente se tiene que hacer esta declaración. No se debe dejar de pagarlos. ¿Por qué? Porque las multas son altísimas. Entonces, no creo que nadie quiera tener el SAT encima, ¿verdad? Ok, Alejandro, no, perdón, Juanito, si nos haces favor de leer la siguiente parte, donde dice, por su parte, la Por su equidad. parte, la equidad está enfocada a un trato igualatario, es decir, en igualdad de condiciones para tributar o hipótesis de ley para tributar. El pago tendrá que ser el mismo. Ok, aquí cuando habla de equidad, bueno, pues tenemos los mismos derechos, tanto tienen los mismos derechos el que va a pagar, el que hizo un ingreso de 1 millón de pesos como el que hizo 10 millones. Todos tenemos ahora sí que las mismas fechas para poder cubrir los impuestos. De hecho, en este periodo, por lo de la pandemia,
se tenía que, los últimos días para poder hacer las declaraciones fue el 30 de abril. Sin embargo, nos extendieron este plazo y dieron plazo hasta junio. Ok, entonces, bueno, igual también al que gana un millón y al que gana 10, pues ahora sí que fue lo mismo, fue equidad, y los impuestos empezaron bueno, más bien las declaraciones dieron un plazo hasta junio para poder hacer los pagos. Ok, Alexis, ¿andas por ahí? Sí, profe. Ok, si me haces favor de leer donde dice en esta materia. ¿Cómo? En esta materia. Ya miré. En esta materia, la justicia tributaria puede definirse tal como se establece la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como el trato igual a los iguales y desigual a los desiguales. Ok, bueno, pues entonces aquí ya entendimos que todos tenemos las mismas fechas para poder pagar, aún los que pagan menos o los que pagan más, ¿ok? Dice aquí ingresos del Estado, principios rectores de la tributación en México. A ver, Yesenia, por favor. Voy. Sobre este último particular, el artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su fracción cuarta, establece que son obligaciones de los mexicanos contribuir para los gastos públicos, así de la Federación como de los estados, de la Ciudad de México y del municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Ok, vemos que, bueno, en otras partes, obviamente, pues la vida es mucho más económica. Si nos vamos al sur, desde la comida, allá yo creo que con 100 pesos casi te comes un buffet, cuando aquí realmente con 100 pesos yo creo que te alcanza para una torta. Entonces sí vemos que en algunas partes de la República Mexicana la vida es mucho más económica. Ahora sí que se cobran obviamente otro tipo de impuestos, o sea, es diferente la tributación que se hace. No dejamos de pagar porque sea más económica la vida allá, pero pues no son los mismos los impuestos que a lo mejor pagamos aquí por estar en frontera. Inclusive los inmuebles, hay inmuebles mucho más económicos en el sur, donde puedes hacerte a lo mejor hasta una casa enorme, y sin embargo aquí, con lo que vendes tu casa enorme en el sur, aquí te haces de un departamentito donde tienes todos los servicios, ¿verdad? Donde volteas y aquí tienes la cocina, te volteas de este lado, está la recámara, te volteas de este lado y es la sala. Entonces, bueno, ahí vemos la diferente tributación dependiendo del lugar en donde nos encontremos. A ver, Alejandro, porfa. En materia impositiva. En materia, principios rectores de la tributación en México, en materia impositiva tiene que existir una hipótesis legal con una consecuencia, y estas tienen que ser muy claras y su interpretación es restrictiva, por lo que si se actualiza el presupuesto legal, hay impuesto que pagar. En caso contrario, el contribuyente no tiene dicha obligación. Ok, cuando nosotros hacemos nuestra declaración, a veces nos puede salir un saldo a favor y si nos damos una cuenta y nos lo depositan, eso sí puede llegar a suceder. No crean que es un milagro, sí sucede. Sí te llegan a depositar ese dinero en caso de que el contribuyente tenga un saldo a favor. Pero en el caso de no pagar los impuestos, las multas son altísimas, o inclusive hasta pudiera ser que tuvieran que pagar con cárcel, dependiendo obviamente el monto y el tiempo que hayan dejado de pagar. Por eso les sugiero, pues, aunque es un sean delito abogados, también, ¿no, profe? ¿perdón? Es un delito también eso, ¿no? Es un delito porque es una evasión de impuestos. Entonces, yo les sugiero que si, ahora sí que somos abogados, no somos contadores, pero que si en un momento dado ustedes están o tienen un contador que les está llevando todo, ahora sí que todos sus gastos y todas las responsabilidades que tienen, sí les sugiero que estén muy pendientes de que realmente el contador haga las declaraciones en su tiempo y forma, y sobre todo pues que les dé el comprobante de que sí se presentó esa declaración. A ver, No, Juanito. pues mal negocio. Ya sé, mal negocio. Por eso debemos estudiar también contabilidad. Sí. Juanito, Mande. donde dicen a este concepto. Este concepto lo denominamos principio de causación. Ok, apréndanse ese principio de causación, ¿eh? Vayan subrayando las palabras clave. A ver, Juanito, todo impuesto. Todo impuesto debe estar previsto en una ley.
Por ejemplo, el IVA, el ISR, etcétera, que tienen una ley específica que los establece. Por Síguele, otra parte, el CFF es una ley procedimental que sirve para la base de la interpretación y la aplicación de las leyes tributarias, pero no para establecer algún impuesto, ya que los impuestos se establecen en cada una de las leyes fiscales que regulan un objeto o materia específica en los que el Estado quiere imponer el impuesto. Es una ley supletoria de la materia fiscal. Ok, entonces el CFF pues es el Código Federal Fiscal. Obviamente pues va a venir ahí cómo se va a regular todo, qué es lo que debemos o no debemos de hacer como contribuyentes, pero pues no viene ahí ahora sí que la tarifa que tenemos que pagar. Esa forzosamente pues se tiene que calcular dependiendo los gastos que hayamos tenido. Aquí, por ejemplo, dependiendo el giro que ustedes tengan, obviamente son los comprobantes que pueden meter para poder hacer su declaración de impuestos. No todos los comprobantes entran. Si a lo mejor, por ejemplo, en mi caso, que yo soy maestra, lo único que me cubren sería, por ejemplo, el seguro del carro y creo que, porque ni siquiera la gasolina, es seguro del carro y gastos médicos. Pero fuera de eso realmente es muy poquito lo que yo alcanzo a poder declarar. ¿Por qué? Porque les comento, es dependiendo cómo estén registrados. Es cuando ustedes ya de alguna manera pueden meter recibos y obviamente pues se les va haciendo un descuento en los impuestos. Pero dependiendo el giro, pues obviamente es lo que se tiene que pagar. Y como dice aquí, bueno, pues el hecho de que yo tenga un código, que tenga una ley supletoria, no quiere decir que ahí va a venir cuánto es lo que yo tengo que pagar. Tienen que estar muy pendientes de eso cuando hacen su declaración. Ok, Alexis, porfa. Impuestos, dice, y sistemas de determinación. Significa que el contribuyente es quien da la aportación tributaria de manera espontánea, es decir, en el momento en que se causa un impuesto se tiene la obligación constitucional de contribuir el gasto público mediante su pago y por ello se establecen las declaraciones ante la autoridad fiscal, así como para entregar y recibir las mismas. Ok, tenemos aquí el sistema heteroaplicativo. Este también es palabra clave, abusados con eso. A ver, Alejandro, porfa. Sistema heteroaplicativo. El Estado es el que determina las contribuciones que cada persona tiene que hacer. Por ejemplo, en China, los contribuyentes son citados por el Estado y este determina cuánto es lo que se tiene que pagar. Este sistema no se ha establecido en México. Ok, aquí les dice que son citados. Sin embargo, en México, pues la situación no se da así. Desgraciadamente ahí, por ejemplo, tenemos que darnos a la tarea de ir a las oficinas de Hacienda que están más o menos por la altura del aeropuerto, sacar una cita, porque todo se hace por medio de citas, y entonces ya de alguna manera ver cuál es nuestra situación fiscal. Lo mismo, bueno, pues si tienen algún contador o contadora que es quien les lleva sus gastos, su conteo de todo, igual pues esa persona tiene que estar ustedes pendiente para ver cuándo les toca o si ya se metió la declaración y de alguna manera si ya se pagó. Inclusive cuando los impuestos son un poquito altos, pueden ustedes pedir pagar esas declaraciones por medio de depósitos en una cantidad que sea mensual. Aquí la situación es que pues igual se les cobra un pequeño impuesto o un pequeño interés, más bien es un pequeño interés si no pagan la cantidad, ahora sí que toda en su totalidad, sino que si la quieren fraccionada, pues obviamente van a pagar un interés por fraccionar la cantidad y únicamente les van a dar 6 meses para poder cubrir esa cantidad. Okay. Órale. Sí, no te dan más. Obviamente, pues del total lo que hacen es que lo fraccionan en 6 partes y bueno, de ahí ya va incluido el extra que tienes que pagar. Dice aquí impuestos y sistemas de determinación. Juanito, porfa.
¿De dónde, profe? Donde dice el Estado con base, El Estado con base en su política fiscal determina cuántas contribuciones va a imponer para satisfacer el gasto público de la nación. Asimismo, deben establecerse en la ley de la manera más clara y más detallada los diferentes supuestos de causación, por lo que cuando más detallada sea la ley y más justa será y dará mayor seguridad a los contribuyentes. ok, Alejandro, donde dice asimismo, Asimismo, si un país no es tan caro, impositivamente hablando, habrá inversión, pero si los impuestos son muchos y altos, no habrá condición para ello. Las principales, ajá. Sí, sígale. las principales contribuciones en nuestro país son impuestos sobre la renta, el ISR. Es el impuesto más importante que se tiene en nuestro país. El objeto que se grava es la renta o ganancia. Para su determinación se parte de los ingresos que obtiene una persona menos sus deducciones o gastos, lo que da como resultado la ganancia, sobre la cual el Estado le determina un impuesto mediante la aplicación de tasas diferenciadas en la propia ley, dependiendo del nivel de renta, y el resultado será el impuesto por pagar. Ok, entonces este es uno de los impuestos más importantes, igual tome nota por ahí, que es el ICR. Ya vimos aquí que es un impuesto que se grava o se renta de una ganancia. Normalmente nos lo van a retener ¿cuándo? A ver, ¿quién me dice? La nómina. En la nómina, exactamente. Ahí cuando te llega tu recibito de pago, bueno, pues ahí te va a venir que tienes el descuento del ISR. Y sí es bastante altito. Yo creo que es de los que nos parte más el bolsillo en pedazos. Entre más ganas, más te quitan ahí. Así es. Es por tablita, ¿no? Sí es por tablita, pero Ese te pega cuando trabajas por hora y apenas brincas la tablita, porque de que a tu amigo le quiten 300 pesos, a ti te quitan como 700. sí es bastantito. Entonces, Sí, sí, por el eso brinco. digo que es el que nos pega en el bolsillo. A ver, Sí. Yesenia, tenemos aquí impuestos y sistemas de determinación. Si nos haces favor de leer esa parte. Está establecido y regido por la Ley del Impuesto sobre la Renta y se basa en el principio de universalidad, lo que implica que todos los ingresos que recibe una persona están sujetos a pagar el impuesto. Esos ingresos pueden ser en México o en el extranjero. La residencia es lo que determina el lugar de tributación. Si tengo residencia en México, tributo en México. Artículo 1 y 9 del Código Fiscal de la Federación. Ok, ¿ustedes tienen el código fiscal? ¿Ya se los pidieron por ahí o todavía no? No, pero aquí lo busco. ¿No? Ok, bueno, en lo que lo buscas, vamos a seguir con la siguiente parte. Bueno, ya vimos aquí que la ley del impuesto sobre la renta, que es el ICR, se basa en un principio de universalidad. Nadie nos salvamos de esto, los que estamos trabajando por honorarios o que estemos trabajando, ahora sí que por nómina, de cualquier forma nos llega este descuento. A ver, Alexis, por favor, en esta materia el impuesto. Esta materia del impuesto se causa desde el momento en que se actualiza la hipótesis legal que lo provee y por tanto de ese momento se le da al Estado sin importar que en el futuro llegue a extenderse el pago del mismo, por lo que en materia fiscal no existe la retroactividad en beneficio al contribuyente. Ok, aquí pues no hay retroactivos, no hay de que, bueno, he estado pagando tanto tiempo impuestos, a lo mejor me jubilé y estoy esperando a que me den esa parte retroactiva. En este caso, en este impuesto, no lo vamos a tener, ¿ok? Ya tengo el código. A ver, así a grandes rasgos, ¿qué nos dice? Era del 1 al 9. En el artículo 1, pues que las personas físicas y morales están obligadas a contribuir con el gasto público conforme a las leyes. De los extranjeros, ¿no están obligados a pagar impuestos? Bueno, no están obligados si no han legalizado su estancia en México. Si ya tienen legalizada la estancia en México, pues tienen que pagar impuestos aunque sean extranjeros. ¿Del 1 al 9 o el 1 y el 9?
Del 1 al 9, pero así nada más de forma muy general. El El 2, 2 habla cómo se clasifican los impuestos, que es en contribuciones, aportaciones de seguridad social, eso es lo que vamos a ver ahorita, o lo que estamos viendo ahorita. lo de mejoras y derechos. El artículo 3 son aprovechamientos los ingresos que percibe el Estado por funciones de derecho público, distintos de las contribuciones. El artículo 4 de los créditos fiscales que tenga derecho a percibir el Estado. El artículo 4A, los impuestos y sus accesorios exigibles por el Estados extranjeros cuya recaudación y cobro sean solicitados a México conforme a los tratados. El artículo 5, las disposiciones fiscales que establezcan cargas a los particulares y las que señalan excepciones a las mismas. El 5A, los actos jurídicos que carezcan de una razón de negocios y que generen un beneficio fiscal directo o indirecto. El 6, las contribuciones se causan conforme se realizan las situaciones jurídicas o de hecho previstos en las leyes fiscales vigentes. El 7, las leyes fiscales, sus reglamentos y las disposiciones administrativas de carácter general entrarán en vigor en toda la República Mexicana al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial. 8, para los efectos fiscales se entenderá por México, país y territorio nacional, lo que conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos integra el territorio nacional. Y el 9, se considera residentes en territorio nacional a las siguientes personas físicas: que hayan establecido su casa habitación en México, las de nacionalidad mexicana que sean funcionarios del Estado o trabajadores del mismo, aun cuando su centro de intereses vitales se encuentre en el extranjero. Las personas morales que se hayan establecido en México, que hayan establecido en México la administración principal del negocio o su sede de dirección efectiva. Y ya. Ok, entonces, bueno, ya vimos que por donde, ahora sí que por donde sea, siempre y cuando estemos generando un ingreso, pues tenemos que hacer esa declaración y pagar esos impuestos. ¿Sí? Eso es lo que a grandes rasgos nos viene diciendo del 1 al 9. Tienes que pagar, no te hagas. Ok, nos vamos entonces ahora con lo que es el IVA, el famoso IVA, que es el impuesto al valor agregado, que también ese nos pega en los bolsillos cada vez que hacemos nuestras compras. Entonces, a ver, Alejandro, por favor. IVA, impuesto al valor agregado. Es un impuesto indirecto que no paga el que genera el producto o la actividad, sino el consumidor final. Artículo 1 de la ley del impuesto al valor agregado. Hasta su artículo tiene. Ya sé. Se dice que el IVA es un impuesto inflacionario. Por otra parte, en la importación se paga el IVA y en la exportación no, tasa cero. Por lo que es un impuesto territorial, es decir, que solo se causa en las actividades que se realicen en México. Es muy diferente estar a tasa cero que estar exentos, ya que la tasa cero se puede recuperar, mientras que exento significa que no se tiene tributo. De modo que si en tasa cero se pagó alguna cantidad, esta se puede recuperar. Artículo 2 de la ley del IVA. Ok, aquí, bueno, pues igual también el impuesto al valor agregado, pues ahora sí que es de todos los artículos que nosotros compramos. Como dice aquí, hay artículos que quedan exentos de este IVA. A ver, ¿quién me puede decir, por ejemplo, algunos, ahora sí que voy a repetir ejemplo, algunos ejemplos sobre los productos que quedarían exentos del pago del IVA? Es la canasta básica, ¿no? La canasta básica. Entonces, ¿Eso es lo único, no? ¿O qué otros? Pues si no mal recuerdo, creo que es la única. De todas maneras lo vamos a investigar, pero si no mal recuerdo es la única, la canasta básica, que es la que queda exenta del IVA, ¿ok? Entonces igual, pues todo lo que consumimos va a tener este impuesto, inclusive los cigarros, la soda, todos las bebidas que son dulces, causan este valor agregado, IVA. Entonces cada vez que vamos al mercado, pues igual vamos echando al carrito y vamos pensando cuánto vamos a estar pagando de IVA por cada producto que traemos en el carrito. Una tele, profe, ¿no? ¿Mandes? Una tele, ni se diga. Ya con tanto impuesto, yo creo que ya estamos así como que ya nos están dando náuseas, ¿no? En la gasolina.
Ah, ese es otro. Bueno, ahorita vamos a ver todo eso. Luego aquí nos dice ingresos del Estado, impuestos y sistemas de determinación. A ver, Alexis, por favor. Apréndanse también este impuesto, palabra clave, impuesto especial sobre producción y servicios. Es un Alexis. impuesto real, directo y territorial y lo paga el consumidor. Con toda razón se dice que los impuestos del IVA y el IEP son los más proporcionales y equitativos. Artículo 1 de la ley del impuesto especial sobre producción y servicio. Ok. A ver, Yesenia, por favor, dice impuestos y sistemas de determinación. Ok. Impuesto al comercio exterior. La ley aduanera es la que regula los regímenes para la entrada y salida de mercancías en el país y establece la base gravable correspondiente. Asimismo, establece limitaciones que se llaman no arancelarias, permisos, dumping, cupo. También existe la ley de los impuestos generales de importación y exportación. Ok, haciendo una pausa aquí, en esta ley aduanera, como dice, igual tenemos que pagar impuestos cuando nosotros estamos cruzando productos de Estados Unidos para México. Muchos a lo mejor de repente nos traemos la laptop y a lo mejor la traemos en un estuche como que es la laptop que estamos utilizando. La personal, ¿verdad? La personal. Pero, nueva pero personal. Ahora sí que nueva pero personal. Es que la cuido. Pero ¿saben qué? Que de todas maneras en Estados Unidos cuando ustedes están haciendo la compra de esa laptop, ustedes están pues pagando un impuesto que le llaman impuesto de reciclaje. No sé si sabían eso. Sí, pues son los impuestos que cobran. Entonces, bueno, ahora sí que tener esa laptop pues nos costaría obviamente pagar un doble impuesto porque es el impuesto que estamos pagando en Estados Unidos por adquirir la mercancía y el impuesto que tenemos que pagar aquí cuando pasamos y cruzamos. Nos permite por eso era la personal y estaba nueva, pues la cuido. Nos permiten cruzar más o menos $150 por persona, no más. Si les toca semáforo rojo, pues ya se amolaron porque pues todo lo que traen, pues de alguna manera lo que tienen que declarar de impuestos, pues los van a pasar amablemente a que hagan su pago de impuestos, que les hagan su cálculo y pues ahí paguen sus impuestos. Y quien no, que a quien le toque el semáforo verde y pues trae la cajuela, pues ya la hizo, ¿no? Pollitos en fuga, dirían por ahí. Entonces, bueno, pues igual también, si queremos tener productos que son extranjeros, pues obviamente también tenemos que pagar un impuesto. Inclusive aquí en México, cuando consumimos productos que son extranjeros, ahí dice si ya viene cargado el impuesto o no. Y dependiendo, pues obviamente también de dónde sea la mercancía y cuál sea el monto de la mercancía, ¿sí? No sé si alguien quiera comentar algo sobre el cruce de mercancía de allá para acá. Nosotros sí pagamos nuestros impuestos y todo. Pagamos. No sé por qué no te creo. Te vas a hacer la nariz como el Pinocho, ¿verdad? Ok, entonces, bueno, inclusive, por ejemplo, los perfumes. Los perfumes nos salen mucho más económicos en Estados Unidos que lo que nos pueden salir sí, en México. Y era el del viaje. Pero aquí la situación es que si nosotros los cruzamos, obviamente, sin hacer esa declaración de impuestos, pues obviamente nos va a salir mucho más económico. ¿Por qué? Porque ya comprándolos aquí, pues tenemos que pagar el arancel. Entonces ahí es donde pues ya no nos conviene comprarlos aquí. Entonces sí hay muchas cosas que tenemos como, digamos, como ventaja los que llegamos a cruzar al otro lado, porque sí podemos traer muchas cosas que allá nos salen mucho más económicas, que podemos cruzarlas y sin ningún problema. Por ejemplo, la comida de los perros. La comida de los perros aquí vemos que los precios están altísimos. Y sin embargo, pues te vas allá al otro lado y te haces del mismo costal que a lo mejor aquí te sale casi en 1,000 pesos, del que te sale allá, por ejemplo, a lo mejor en $20, $30. Entonces, sí, yo por eso puro mascota chiquitita para que le dure todo el año el costal. Ya sé. Ok, vamos con la siguiente parte. A ver, Alejandro, dice, ¿existe una codificación? Existe una codificación de mercancías y un arancel o impuesto al valor de las mismas. Todas las mercancías en el mundo están codificadas y cuando la misma viaja de un país a otro, entra utilizando dicha codificación, lo que permite determinar el arancel.
Era lo que les comentaba, que dependiendo el tipo de mercancía que sea, pues obviamente va a ser el tipo de impuestos que vamos a pagar por tener esa mercancía. Y luego donde dice ley aduanera, porfa, Dice, la ley aduanera. la ley es principalmente administrativa, pero tiene un apartado impositivo que establece la base gravable de los regímenes aduaneros interactuando con la ley de los impuestos generales de importación y de exportación. Luego dice aquí, Conforme el conforme el mundo mundo. Ajá. se ha ido globalizando, los países van eliminando los aranceles. Bueno, aquí igual también digamos que tenemos ventajas por estar en frontera, pero también tenemos desventajas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si alguien del sur nos quiere mandar alguna mercancía por mensajería, puede hacerlo. Sin embargo, nosotros no. Tendríamos que ir a una oficina, presentar el ticket, que nos cobren ciertos impuestos, llevar la factura. Es todo un show para poder mandar mercancía al sur. Inclusive, ahora sí que ojo, cuando hagan compras en Mercado Libre o en Amazon, que ustedes las quieran regresar, se van a encontrar con ese problemita en donde tienen que estar yendo a llevar facturas y es un poquito el trámite engorroso, tardado, como para que casi no lo regreses, te quedes con el producto. Y sí es batallosito el tener ahora sí que un producto que esté aquí en Baja California, frontera, y que lo quieras mandar al sur, ¿ok? No sé si tengan dudas hasta aquí de lo que hemos visto. ¿Seguros? ¿Vamos bien? Sí, sí. Ok, vamos a ver lo de las aportaciones del IMSS y del Infonavit para poder cerrar este primer espacio y luego ya pues ya saben la técnica de que nos desconectamos y luego nos volvemos a conectar y el link se los pongo ahí en el foro. Ok, dice Sí. impuestos y sistemas de determinación, aportaciones de seguridad. Aquí pues es otro golpecito al bolsillo. A ver, Yesenia, porfa. Son las aportaciones que todos los patrones y la mayoría de los trabajadores entregan en forma de cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, y al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Infonavit, en los términos establecidos respectivamente en la Ley del Seguro Social y la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Ok, aquí bueno, pues es otro golpe al bolsillo. Tenemos que, nos hacen más bien la retención del IMSS. Tenemos que pagar esa cuota. Ahora sí que es un derecho que nos corresponde, pero también tenemos una obligación. Nosotros hacemos la aportación en el caso de que nuestros patrones nos hayan descontado y no hagan las aportaciones que deben de ser al IMSS, les llegan unas multas altísimas, altísimas. Entonces, igual, bueno, pues en el IMSS, si no tienes todo regular, a veces no te quieren brindar el servicio, te dicen que pues que tienes que llevar ciertos documentos para que te lo brinden. Lo que es Infonavit, bueno, pues igual también es un beneficio para el trabajador para que pueda obtener su casa o poder hacer una construcción o alguna remodelación en su casa. Pero pues también sabemos, ¿verdad, Yesenia? Por experiencia amarga, que se tiene que pagar impuestos, intereses. Los intereses sí están un poquito altos y ya sacamos, digamos, de forma global lo que nos están cobrando. A lo mejor es un poco menos que el banco, pero de alguna manera sí es ahora sí que un interés que nos cobran. No nos están regalando el dinero. El único beneficio, bueno, que tenemos es que podemos sacar o utilizar este préstamo, que también el patrón, ¿verdad? Hace una aportación. A ver, Yesenia, Hace aportación del 5% bimestral. Aquí es solamente el patrón. En el seguro es tripartita, es el patrón, el trabajador y el Estado. Y el Estado, sí. Aquí solamente es el patrón. Y aquí pues nada más es el patrón. Entonces, bueno, pues ahí igual también nos llega la retención. Obviamente no te pueden retener más de lo que ganas ni dejarte casi en la miseria para que pagues, o en teoría eso es lo que no debería de pasar. Entonces, bueno, vamos a continuar con este tema. Alejandro y Yesenia nos van a dar un poquito más de información de lo que es Infonavit. Y pues nos vamos a desconectar y ahorita los vuelvo a ver, ¿sale? Ok.